Carolina con sus 130 kilos. Corrían mis primeros años de médico. Era psiquiatra del Hospital Italiano de Rosario. Por una recomendación del director del hospital, se había solicitado la atención urgente para una enferma en un barrio sur de Rosario. La paciente no podía ser movilizada porque pesaba 130 kilos. Cuando llego me encuentro con Carolina rodeada de sus familiares, su esposo, una hermana y varias vecinas que estaban allí para ayudar. Clínicamente constituía un cuadro de confusión mental con un delirio onírico. A Carolina se la veía como si estuviera soñando despierta. Al hablar mezclaba recuerdos y vivencias pasadas con personas y hechos actuales. El contenido del pensamiento era onírico, confundiendo elementos del exterior con lo de su mundo interno. La enferma no sabía cómo se llamaba, desconocía el día, la hora y el lugar en que estaba. Lo que más provocaba angustia en ese conjunto humano es que desconocía a todos, siendo especialmente conocía a su esposo. La paciente había sufrido un accidente. Vivía en una casa muy antigua con habitaciones ubicadas tipo chorizo, cuya construcción desconocida porque la habían comprado recientemente. Ocurrió que esa tarde, en horas de la siesta, después de una fuerte discusión con su marido, Carolina fue a caminar por la galería con sus 130 kilos y ese peso hizo que el piso se diera justamente a la altura del pozo ciego, lo que provocó que ella cayera dentro de ese mismo pozo. Dicho pozo recogía los desechos cloacales y tenía una profundidad importante. Carolina, con gran esfuerzo, logró aferrarse a unos reigones en ese lugar. Los vecinos hicieron un relato con todo lujo de detalles. Todo lo que ocurrió fue verdadero drama. El peso excesivo de Carolina metida dentro del pozo, su energía en materias fecales, planteó todo un serio problema. Para sacarla tuvo que llamar a otros vecinos, atándola con sogas, con gran esfuerzo, y después de mucho tiempo pudieron lograrlo. Carolina fue lavada, bañada, perfumada y puesta en su cama. Un momento después presentaba una crisis de gran excitación, con desesperación, angustia y llanto. Paralelamente comienza a desconocer a todas las personas con las cuales estaba conviviendo. ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? El acme de la situación aparece cuando Carolina, dirigiéndose a su marido, le pregunta: ¿quién es usted? En este momento, con este desconocimiento del esposo, surge la necesidad urgente de asistencia médica. La examiné, le suministré una medicación sedante con dosis suficientes, como para que duerma profundamente. Cuando la volví a ver al día siguiente, Carolina estaba más tranquila, pero mantenía su cuadro de confusión. Me dispuse a elaborar el tratamiento con sesiones de narcoanálisis. Esta técnica estaba inspirada en el tratamiento de hipnosis. Pensé que lo que provocaba este cuadro era el trauma del accidente. Decidí investigar el trauma en las sesiones de narcoanálisis y provocar la catarsis del mismo. En efecto, en dicho tratamiento, Carolina revivió todo el accidente paso a paso, del momento en que cedía con el peso del cuerpo, luego la caída y cómo se hundía entre las heces con el olor nauseabundo. Luego, el salvataje, como la habían atado con cuerdas y la tracción fue muy dolorosa. Por último, cuando la bañaron, la vistieron, la perfumaron y la acostaron. Todas estas escenas fueron revividas con gran emoción y gran llanto. Cada sesión era vivida con gran emoción, seguida de gran alivio. Cuando Carolina despertaba de la narcosis, adquiría una notable lucidez mental que llamaba la atención y me provocaban entusiasmo. La impresión que yo iba adquiriendo a medida que transcurría el tratamiento era como si el trauma funcionara como un tapón obturando la comunicación entre dos niveles psíquicos, el consciente y el inconsciente. Esta opción provocaba la confusión.
Los elementos psíquicos internos y los objetos del mundo exterior se confunden entre sí, provocando una confusión mental. La paciente no podía transmitir ni diferenciar lo que era recuerdo de lo que era vivencia actual. La descarga emocional provocada por el narcoanálisis había permitido una mejor comunicación y conexión entre lo recordado y lo vivido, determinaba el restablecimiento del funcionamiento psíquico. Cuando el análisis abordó el tema del desconocimiento del esposo, apareció en Carolina una nueva crisis de excitación. Entonces Carolina recordó la presencia de su hermana con llanto y rabia. En las sesiones siguientes, la paciente fue reconociendo que estaba fuertemente celosa. Sospechaba de su marido y de su hermana. Esto explicaba el síntoma. Al desconocer a su esposo, inconscientemente estaba expresando que no lo reconocía en realidad de marido. Cuando ella pregunta en plena crisis de quién es, inconscientemente se equivalente: ¿usted qué es? ¿Mi marido o el amante de mi hermana? El tratamiento posterior permitió esclarecer el malentendido y elaborar lo que estaba confuso.